Esta hora quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. No acostumbro a presentar muy a menudo temas en PowerPoint, no digo que son malos, simplemente me gusta usar siempre la escritura, mayormente casi todos mis temas, ustedes lo saben, pero cuando estaba preparando este mensaje, yo dije, ¿por qué no presentarlo así en la pantalla para que los hermanos puedan ver las imágenes, puedan leer los textos o las citas del espíritu de profecía? En fin, todas esas cosas. Y me llamó mucho la atención. Yo dije, vamos a hacerlo entonces. Y quiero decirles que este mensaje es un mensaje muy importante para nosotros como pueblo de Dios hoy en este tiempo. Lo vamos a dividir en dos partes, como les dije, no se va a poder cubrir toda la primera parte. Aquellos que deseen escuchar la segunda parte, esta tarde yo voy a estar aquí en la iglesia. Aquellos que quieran ver este mensaje, si no se puede, pues lo haremos el próximo sábado. Siempre Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Pero antes de entrar de lleno a este mensaje que lo hemos titulado, fíjese el título que le quise dar a este mensaje: la iglesia a la cual usted pertenece, ¿es la iglesia remanente? Esa es la pregunta que no quiero que me contesten a mí, sino que usted, hermano y hermana aquí presente, usted la conteste. Vuelvo y hago la pregunta: la iglesia a la cual usted pertenece hoy, o a la cual usted asiste, ¿es la iglesia remanente? ¿Por qué usted, hermano o hermana, asiste a esta iglesia? Todas estas son preguntas para meditar, no es para que me las contesten ustedes a mí. Vuelvo y hago la pregunta: ¿por qué usted, mi querido hermana o hermano, usted asiste a esta iglesia? ¿Será tal vez porque esta iglesia está cerca de su casa y no necesita viajar tan lejos? ¿O será tal vez porque aquí en esta iglesia a usted le gusta venir porque al final de cada servicio hay un buen almuerzo vegano y eso es lo que le llama a usted la atención? ¿O tal vez será porque aquí a esta iglesia vienen tal vez algunos hermanos o hermanas que usted conoce por muchos años y es por eso que le gusta venir acá? Todas estas son preguntas que usted necesita responder, porque si usted está en este lugar cada sábado y usted es parte de esta iglesia, usted tiene que saber por qué usted viene aquí. Amén. Si usted todavía no lo sabe, hermanos, usted lo va a saber a través de este estudio. Y usted va a tener que tomar una decisión. Amén. Si quedarse aquí o irse para otro lugar. Comencemos entonces. ¿Estamos listos? Bien. Déjeme conectar acá. Se me está yendo aquí la... Permítame. Esa imagen que ustedes ven ahí es una imagen de literatura adventista. Guillermo Miller, hermanos. O William Miller, como se le conoce en inglés. El gran predicador o pastor bautista que fue un instrumento que Dios usó para poner en marcha el gran movimiento adventista en los años 1830 en adelante. Vamos a estar hablando de todo eso un poco. Dios, a través de la profecía bíblica de Daniel y Apocalipsis, tenía en mente el levantar un remanente en esta tierra. Por eso ustedes ven allí ese título: nace un remanente. Nosotros conocemos la historia bíblica, no tenemos que entrar en esos detalles. La iglesia que Cristo fundó en esta iglesia, en esta tierra,
esa iglesia y esas generaciones subsiguientes, a través de los siglos, comenzaron a apartarse de la verdad bíblica. Y ese era el propósito de Satanás, corromper la verdad que Dios le había dado a esta iglesia. Y nosotros sabemos y conocemos la historia que Dios, a través del profeta Daniel, había dicho de que un poder en esta tierra se iba a levantar, iba a atentar contra las leyes divinas, contra la misma ley de Dios, contra los preceptos de Dios y también contra la verdad bíblica. La verdad del santuario, por ejemplo. Iba a echar todas esas verdades por tierra. Nosotros sabemos quién fue el instrumento, el poder que levantó Satanás en esta tierra. ¿Para qué cosa? Para atacar todas esas verdades. Lo hemos estudiado muchas veces. Pero vamos a leer nuevamente allí en Daniel capítulo 8, versículo 14. Si ustedes quieren anotar los textos, siéntanse libres de hacerlo. Daniel 8:14 es un texto que es prácticamente el fundamento, hermanos. Oigan bien, la piedra angular del movimiento adventista aquí en esta tierra. Después de que Daniel vio todo lo que el cuerno pequeño iba a hacer en esta tierra y cómo iba a echar la verdad por tierra, Daniel, espantado, le preguntó al Señor que cuánto tiempo iba a durar la abominación desoladora del cuerno pequeño. Y Dios le respondió a Daniel: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Nosotros conocemos ese texto, no tenemos que entrar de lleno a estudiar ese texto bíblico, porque nosotros sabemos que el santuario que iba a ser purificado al final del periodo profético de Daniel 8:14 es el santuario en el cielo. Pero voy a empezar con una cita muy importante. Oigan bien, ahí está, ustedes ven ahí en pantalla la portada de un libro que se llama, en inglés, Manuscript Releases. O sea, es una serie de 21 volúmenes. Creo que por ahí se están ya traduciendo algunos, no sé, pero no creo que todos. Pero en español sería Manuscritos Liberados. Este es el tomo 1, por Elena G. White, por supuesto. Yo no sé si ustedes han leído alguna vez esta cita que vamos a leer. Esta cita creo que nunca ha sido traducida al español. Pero mire qué importante esta declaración que vamos a leer a continuación. Yo quiero pedir a mis hermanos y a mis hermanas aquí presentes que al desarrollo de este mensaje no nos distraigamos para nada, porque es de vital importancia que nosotros lo entendamos. Dice así, oigan bien, si aquellos que han estado en la iglesia, oigan bien, durante semanas y meses no han aprendido la rectitud del camino y lo que es ser cristianos, y no pueden escuchar todas las verdades rectas de la palabra de Dios, sería mejor que fueran cortados de Israel. Estas son palabras muy fuertes, mis queridos hermanos. La sierva del Señor está diciendo que hay personas que llevan semanas y tal vez meses en la iglesia, pero que van a sus iglesias, pero nunca escuchan las verdades rectas de la palabra de Dios, porque lo único que van a oír son palabras de hombres. Ella dice, mejor que se les cortara, que fuesen cortados de Israel. Dice, es muy tarde en el día para alimentarse con leche. O sea, ya nosotros, mis queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo tan fundamental, tan crucial, que ya no tenemos que estar siendo alimentados con leche. Sigue diciendo, si las almas de un mes o dos en la verdad, que están a punto de entrar en el tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido, no pueden escuchar toda la verdad directa o soportar el alimento fuerte de la rectitud del camino, ¿cómo? Pregunta, ¿cómo permanecerán en el día de la batalla? Si nosotros no estamos alimentados con alimento fuerte, en otras palabras,
¿cómo vamos a soportar el día de la batalla? Las verdades que hemos estado aprendiendo durante años deberían o deberán ser aprendidas en unos pocos meses. ¿Por quiénes? Por aquellos que ahora abrazan el mensaje del tercer ángel. Esto es serio, hermanos. Por eso yo hice la pregunta al principio. ¿Qué te motiva a ti venir a esta iglesia? Esto está Manuscritos Liberados, tomo 1, página 33. Y ella escribió eso en el año 1854. Han pasado más de 100 años. O sea, nosotros tenemos que definirnos hoy, hermanos. Si estamos de parte de la verdad o solamente venimos aquí para socializarnos. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo de angustia, va a venir una batalla muy pronto, que si nosotros no estamos afirmados en la verdad y hemos acostumbrado solamente a tomar leche y no alimento sólido, nosotros no vamos a soportar la tormenta que se avecina. Ustedes conocen la historia, hubo una guerra en el cielo de acuerdo a Apocalipsis 12, 7 y 8. Dice la Biblia, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Nosotros conocemos cada uno de esos textos bíblicos. ¿Por qué Satanás, queridos hermanos, fue lanzado del cielo junto con todos sus ángeles? Los ángeles que se unieron a él, por supuesto, en su rebelión en el cielo. ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía. Escuchen bien esta declaración. Dice, Satanás fue quien inició la rebelión ¿contra quién? Contra la ley de Dios en el cielo. Nunca se les olvide ese concepto durante todo el transcurso de este estudio en el día de hoy. Satanás en el cielo, queridos hermanos, se rebela contra el gobierno de Dios, contra su ley, que es la base de todo gobierno. Un gobierno sin ley se convierte en una anarquía. Nosotros lo sabemos. Sigue diciendo, a causa de esta rebelión, el pecado surgió a la vida. Solo hay una definición de pecado. ¿Cuál es? El pecado es transgresión de la ley, de acuerdo a 1 Juan 3:4. Nosotros conocemos ese texto. Sigue diciendo la declaración, escuchen. Satanás insistentemente sostuvo que Dios no actuó en forma justa con él. Criticó el plan de gobierno de Dios. Sostuvo que la ley divina era arbitraria y perjudicial para los intereses del universo celestial y que necesitaba un cambio. Esta declaración se encuentra en una matutina que muchos de ustedes tal vez tienen en sus hogares, Cristo Triunfante, escrita por Elena G. White, página 291, del 9 de octubre. Si usted desea leer esa matutina, lo puede hacer. Así que podemos darnos cuenta que la rebelión en el cielo comenzó por medio de Satanás en contra de ¿qué, hermanos? De la ley de Dios. Nunca se nos olvide eso, por favor. La rebelión de Satanás es ¿qué? ¿Transferida a dónde? A esta tierra, lamentablemente. Hoy ustedes y este servidor quien les habla, estamos sufriendo las consecuencias del pecado cuando entró a esta tierra. Yo no sé si usted está feliz o se siente feliz de vivir en la condición que vive este mundo y no anhela una patria mejor. Yo no entiendo por qué hay muchos hermanos o hermanas que se apartan de los caminos de Dios, se van al mundo, al pecado, cuando el Señor nos está ofreciendo hoy a nosotros, a usted y a mí que me escucha, a los jóvenes, a los niños, a todos, nos ofrece un mundo mejor. Amén. Un mundo donde no hay dolor, donde no hay pecado, donde no hay maldad y donde no hay muerte. Pero hay personas que no desean eso. Le dan la espalda al Señor. Apocalipsis 12:9, repetimos, fue lanzado fuera el gran dragón.
La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Leo otro pensamiento más del espíritu de profecía. Presten mucha atención, queridos hermanos y hermanas. Esto se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, página 984. También se encuentra en la Biblia de Estudios. Dice así: Satanás se convirtió en el antagonista declarado de Cristo. Plantó el estandarte de la rebelión, ¿dónde? En la tierra. En la tierra, y alrededor de él se agruparon sus simpatizantes. O sea, lo que él no pudo hacer en el cielo, él quería plantar su estandarte en el cielo también. Dios no se lo permitió. Fue expulsado del cielo, su rebelión con él, sus simpatizantes con él. Pero él vino a esta tierra, ¿qué? Y plantó su estandarte en esta tierra, lamentablemente. ¿Cuáles son las dos cosas? Oigan bien, pregunta. ¿Qué dos cosas principales odia Satanás? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las dos cosas que más él odia? La primera, ustedes lo han dicho, la ley de Dios. Recuerden que eso fue en el cielo su rebelión en contra de la ley de Dios. ¿Por qué Satanás odia tanto la ley moral de Dios? Sus 10 mandamientos. ¿Por qué? Mire lo que dice el salmista David. Salmo 119, 44 y 45. Dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré ¿en qué? En libertad, porque busqué tus mandamientos. Cuando ustedes y este servidor quien les habla, estamos guardando esa ley moral en nuestros corazones, en nuestras vidas, estamos viviendo ¿en qué? En libertad. ¿Por qué? Porque lo que desea Satanás es que tú y yo seamos cautivos, seamos esclavos. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? O sea, Satanás sabe que si ustedes y este servidor quien les habla, obedecemos la ley moral de Dios, estamos viviendo en libertad. Amén. No somos esclavos del pecado. El Salmo 119 y el versículo 172 nos dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. Son justicia. Amén. O sea, Satanás odia la ley moral de Dios, porque él sabe que todos sus mandamientos son justicia, y que si nosotros los guardamos, estamos viviendo una vida justa ante los ojos de Dios. Y estamos viviendo una vida de libertad. Y él no puede esclavizarnos si estamos obedeciendo cada uno de esos 10 preceptos. Amén. ¿Qué más odia Satanás? La palabra de Dios. ¿Por qué su palabra? Y es por eso que Satanás se interesa de que tú y yo no saquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios cada día. Él pone muchas cosas en el camino, muchas trampas: exceso de trabajo, los afanes de esta vida, en fin, todo eso para que usted y yo, mi querido hermano y hermana, no tengamos tiempo para abrir la palabra de Dios. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? Es verdad. A través de la palabra del Señor, a través de este libro, ustedes y yo podemos vivir una vida santificada, una vida de santidad. Amén. ¿Y qué es vivir una vida de santidad? Ya nosotros lo hemos estado estudiando en temas anteriores. La palabra santificación o santidad significa ser apartado del pecado, en otras palabras. Amén. Por eso es que Satanás odia tanto este libro. Satanás sabe que si ustedes y yo vivimos de acuerdo a los principios de este maravilloso libro, nosotros vamos a vivir una vida de santificación. Amén. Una vida apartada del pecado. Y Satanás no quiere eso. Jesús, ¿qué dijo? Y conoceréis la verdad,
Y la verdad os hará ¿qué? Libre. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Amén. Tiene poder para librarte a ti de la esclavitud del pecado. Amén. Por eso es que Satanás no quiere que tú ni obedezcas la ley de Dios, ni guardes la palabra de Dios en tu corazón o en tu mente. Porque Él quiere que tú y yo seamos esclavos del pecado. Muy importante eso. Vamos a ir, ¿se acuerdan que leímos la cita de que Satanás clava el estandarte en esta tierra? Bien, empecemos. Escuchen bien, miren lo que sucede. Satanás comienza su rebelión en la tierra con la entrada ¿de qué? Del pecado. Eso lo leemos en Génesis capítulo 3. Nosotros conocemos la historia. ¿Qué más? Cuando el pecado de la raza humana había llegado al colmo, Dios levanta a un hombre que se llamó ¿cómo? Noé. Este fiel siervo de Dios hizo un llamado al mundo de la inminente destrucción que se acercaba por causa de la rebelión y el pecado de esa generación. Como consecuencia del pecado y la iniquidad del mundo antidiluviano, vino la destrucción de este por causa de ¿qué? De un diluvio. Eso lo vemos en Génesis capítulo 6 y capítulo 7. ¿Qué más sucedió? Dios levanta a un hombre llamado Abraham. Le promete que su simiente, o sea, su descendencia, sería como las estrellas del cielo y que ésta sería de bendición a todas las familias de la tierra. Ese era el plan de Dios, de acuerdo a Génesis capítulo 12. Pero Satanás tenía ¿qué? Tenía otros planes, mis queridos hermanos. Yo le quisiera pedir a mis hermanos que tratáramos de no levantarnos hasta donde sea posible, porque no quiero que mis hermanos se pierdan nada de este mensaje en el día de hoy. Dice así: el Señor permitió que el pueblo de Israel fuera cautivo a Egipto. ¿Por qué? Porque no anduvieron en sus sendas. Antes bien lo deshonraron con sus continuas transgresiones. Allí sometidos a la opresión y la dura servidumbre, no pudieron observar el sábado de Dios y por su prolongada relación con una nación idólatra, confundieron y corrompieron sus creencias. Cristo triunfante, la misma matutina, página 111 del 12 de abril. O sea, hermanos queridos, que Dios permitió que el pueblo de Israel fuera a Egipto. Porque muchos se han hecho esa pregunta, pero ¿por qué Dios permitió que el pueblo de Israel estuviese cautivo en Egipto por 400 años? Pues ahí lo dice, ahí tiene la respuesta. Porque no anduvieron en sus sendas, o sea, en la senda del Señor. Antes lo deshonraron con sus transgresiones. Por causa de la rebelión y el pecado, la simiente de Abraham, el pueblo de Israel, apostata de la verdad y deja de ser bendición al mundo. Es llevado cautivo ¿a dónde? A Babilonia, lo vemos en Daniel capítulo 1. Pero Dios en su misericordia levanta un hombre fiel llamado ¿qué? Moisés. Y lo envía, escribí mal, Daniel. Y lo envía a Egipto, Moisés lo envía a Egipto, pero vemos también el caso de Babilonia. Moisés, escribí mal, disculpen, por causa de la rebelión, el pecado de la simiente de Abraham, el pueblo de Israel apostata de la verdad y deja de ser bendición al mundo y es llevado cautivo, no a Babilonia, cautivo a Egipto. Disculpen, error ortográfico. Bien, pero Dios en su misericordia levantó a un hombre fiel que se llamó Moisés y lo envía a Egipto a libertar a su pueblo Israel. Nosotros conocemos la historia. Pero ¿qué sucedió? Después de la muerte de Moisés, Josué y todos esos atalayas de Israel, la nueva generación se aparta una vez más de Dios y termina siendo llevada cautiva. ¿Sí ahora a dónde? A Babilonia. Estando en Babilonia, el profeta Daniel recibe muchas visiones de parte de Dios. Una de ellas estaba relacionada con la gran apostasía de la iglesia cristiana. Lo vemos en Daniel 7 y 8. El surgimiento y el dominio del cuerno pequeño, que fue inspirado por el gran rebelde,
Satanás clavaría su estandarte de rebelión y apostasía por un periodo de ¿cuántos años? 1260 años. Pero Dios, que nunca ha dejado que el mal prevalezca sobre el bien, que el error prevalezca sobre la verdad, levantaría un pueblo al final de ese periodo profético. Así como levantó a hombres como Noé, como Abraham y Moisés. Este pueblo remanente levantaría el estandarte de la verdad. Amén. Que el cuerno pequeño había pisoteado por 1260 años, envolviendo a la tierra en un largo periodo de tinieblas y apostasía. Leamos Daniel 8, 13 y 14, mis queridos hermanos. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? La respuesta vino, versículo 14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Satanás clavó el estandarte en esta tierra. Vamos a hablar un poco acerca de la obra del cuerno pequeño. Todas estas cosas nosotros lo conocemos, pero eso es para sentar nosotros una base de lo que Dios tiene para nosotros hoy como pueblo y como iglesia. Nosotros conocemos Daniel capítulo 7, versículo 25. Hablando del cuerno pequeño dice: y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, este cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y ¿qué? Que ya nosotros habíamos leído que es la base del gobierno de Dios. Y es una de las cosas que más Satanás odia. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, nosotros sabemos que Satanás levanta este sistema, el sistema del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y capítulo 8, para clavar su estandarte de rebelión en esta tierra y perseguir a los santos del Altísimo. Dice la sierva del Señor, escuchen cómo ella dijo: desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en ¿qué, hermanos? En destruir la ley de Dios. ¿Desde cuándo? Desde su rebelión en el cielo. Para realizarlo se rebeló contra el Creador, y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha. ¿Dónde? ¿A través de quién? Esto que está entre corchetes, yo lo pongo para darle un énfasis a la cita que estamos leyendo y para que nosotros podamos entenderla. ¿A través de quién continuó esa lucha en esta tierra? A través del cuerno pequeño, o sea, el poder papal. Noten cómo sigue diciendo: el último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a ¿qué cosa? A la ley de Dios. Conflicto de los siglos, página 639. ¿En qué va a girar? ¿En torno de qué va a girar el último gran conflicto? En torno a la ley moral de Dios. Ahí se va a definir quién es fiel a Dios y quién es fiel a Satanás. Los jóvenes hebreos en Babilonia, cuando fue levantada esa gran imagen en Daniel capítulo 3, esos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, permanecieron fieles a la ley moral de Dios. Daniel 8 del 10 al 12 nos dice: y se engrandeció hacia el ejército del cielo, o sea, el cuerno pequeño, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Cristo Jesús. Y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. La verdad, el santuario echado por tierra. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Y echó por tierra, ¿qué cosa? La verdad
e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Por cuánto tiempo echó por tierra esa verdad? 1260 años. El periodo de la Edad Media. Y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, ese cuerno pequeño. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Dice el conflicto de los siglos, la página 499, por si todavía tenemos duda en cuanto a quién es el cuerno pequeño o a quién representa. Dice, Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado, pensará en mudar los tiempos y la ley, de acuerdo a Daniel 7:25. Hoy todo el mundo ya no dice, ya no expresa eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser políticamente correcto. No podemos usar palabras de este calibre, porque eso ofende a otras denominaciones religiosas o ofende a otros grupos religiosos. Por eso es que usted ya no escucha ese mensaje detrás de los púlpitos de las iglesias e inclusive detrás de los púlpitos de la iglesia que dice ser el pueblo de Dios. ¿Qué está evitando? ¿Qué ha evitado de que este mensaje ya se escuche o se proclame con alta voz, con voz fuerte, como dice Apocalipsis 14, 6 y 7? Ecumenismo. Ecumenismo es la herramienta que está usando Satanás hoy. ¿Para qué? Para silenciar el mensaje de la reforma. Hoy ya no hay reforma, hermanos. Ya no hay reformadores. ¿Dónde está Martín Lutero? ¿Dónde está Juan Hus? ¿Dónde está Wycliffe? ¿Y dónde están todos esos grandes reformadores? Están descansando en el polvo de la tierra. Pero ese legado que ellos dejaron está prácticamente desapareciendo. Sigue diciendo esta declaración. El profeta Daniel declaró que la iglesia romana, esta es una declaración un poquito más fuerte, la iglesia romana, simbolizada por el cuerno pequeño, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. La historia de la redención, otro extraordinario libro, página 401. ¿Qué vemos allí en esa foto, hermanos? La triple corona papal. ¿Por qué triple corona papal? O sea, el Papa Pío XII, dicho sea de paso, el Papa Pío XII fue el Papa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler era el Führer allí en Alemania. Hay un libro escrito que yo estoy leyendo que se llama, a este señor se le conoce como el Papa de Hitler. Portando la triple corona papal o la tiara papal. ¿Qué significa esa triple corona papal? Dios del cielo, Dios de la tierra y Dios de los infiernos. O sea, el Papa supuestamente tiene el poder para enviar a alguien al infierno, como hicieron con Juan Hus. A Juan Hus lo condenaron y lo mandaron directo al infierno. El Papa tenía supuestamente el poder para hacer eso. Vemos también una foto del Papa Juan XXIII con la triple corona papal. Habíamos leído en Daniel que se iba a levantar ¿contra quién? Contra el Altísimo. Iba a hablar palabras contra el Altísimo, o sea, blasfemar. Eso, hablar palabras contra el Altísimo, significa blasfemar contra Jehová, contra Dios, contra los que moran en el cielo. Ustedes ven ahí una portada de un libro, ese libro está en latín, pero usted puede conseguirlo en inglés, en el internet. Se llama Pronta Biblioteca Católica, escrito por Lucio Ferraris. Mire lo que dice parte de ese libro, de esa portada que ustedes ven ahí en pantalla. Dice, el Papa posee una dignidad tan grande y tal excelsitud que no es un mero hombre, sino que es como si fuera Dios y es el vicario de Dios. Eso es lo que dice este libro. ¿Ustedes creen que la iglesia de Roma ya cambió su posición? Sigue diciendo, el Papa es, por así decirlo, Dios en la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de reyes, plenipotenciario, a quien el omnipotente Dios ha encomendado la dirección no solo de los asuntos terrenales, sino también los del reino celestial.
O sea, según este libro, Pronta Biblioteca Católica, en el artículo Papa de Lucio Ferraris, o sea, Dios le entregó todo el poder al obispo de Roma. O sea, Cristo está en un segundo plano, el Espíritu Santo, ¿para qué? No lo necesitamos. Sigue diciendo, escuchen, el Papa es de tan grande autoridad, sigue diciendo este autor, y un poder tan grande que puede modificar, explicar o interpretar hasta las mismas leyes divinas. El Papa puede alterar, oigan bien hermanos, la ley divina, ya que su poder no procede del hombre, sino ¿de quién? De Dios. Y actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra con amplitud de poder para atar y desatar lo concerniente a los miembros de su grey. Lucio Ferrari en el artículo Papa, Pronta Biblioteca, tomo 6, página 25 a la 29. Esta información está toda en el internet. Esto no me lo inventé yo, no se crean. Por eso es que Daniel no se equivocó cuando habló del cuerno pequeño, que iba a pensar en cambiar los tiempos y qué cosa. Y la ley. Ese cuerno pequeño, representado por el poder papal, es el único poder que Satanás ha levantado en esta tierra, este sistema papal, para atentar contra la ley moral de Dios y contra todas las verdades que Dios tiene en su palabra. Por eso de esa manera Satanás clavó su estandarte, mis queridos hermanos, en esta tierra. Por eso es importante que usted y yo sepamos por qué usted y yo venimos a esta iglesia, por qué creemos en lo que creemos. Porque si usted todavía no lo sabe, el Señor quiere que usted lo entienda hoy. Porque Dios tiene una misión para usted, mi querido hermano y hermana. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, o sea, el papado en el tiempo del fin. Y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este va el resurgimiento del poder papal en el tiempo del fin, mis queridos hermanos. Por eso es que vemos el poder que está teniendo Roma en este tiempo que estamos viviendo. Porque esto es profético. Todo lo que nosotros debemos darle gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento como Juan, Daniel, ¿qué le dijo a Dios? Señor, yo quiero conocer todas estas cosas. Y le dijo Dios a Daniel, sella, Daniel, el libro, porque es para el tiempo del fin, no es para tu tiempo. Todos y cada uno de esos profetas anhelaron, hermanos, ver el cumplimiento profético de todas sus profecías. Ustedes y yo tenemos el privilegio de ver el cumplimiento profético de ese texto que aparece ahí en la pantalla. Apocalipsis 4, versículos 2 y 6, noten cómo dice. Esto es importante que nosotros lo notemos. Apocalipsis 4:2, Juan tuvo la oportunidad de ver en visión el trono de Dios. Dios lo llevó hasta el cielo mismo. Y dice Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién era ese que estaba sentado en el trono? Jehová, el Padre. Y adelante del trono, dice el versículo 6, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, ¿cuántos seres? 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esos son los 4 seres vivientes que están día y noche delante del trono de Dios. Amén. Ezequiel también ve esa misma visión, ustedes lo han leído. Algo interesante ese cuadro, ¿verdad? Miren el cuadro que vamos a ver a continuación. ¿Qué ustedes ven ahí? Francisco, sentado en un trono. ¿Qué ve al lado de ese trono? ¿Qué usted ve ahí, hermanos? Ángeles. Y vea cuántos prelados de la iglesia. 4 seres allí sentados al lado de Francisco. Y supuestamente esos son ángeles que están al lado de ese trono. O sea, es prácticamente, mis hermanos, un cuadro de lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 4. Satanás es muy astuto, las personas no se dan cuenta de eso. Dicen los ángeles que están abajo de la esquina, ¿Ah? los que están abajo
Ajá, ahí está. El trono de Dios está rodeado de ángeles, nosotros lo hemos leído. Cuando Daniel escucha el largo periodo de supremacía del cuerno pequeño que echaría por tierra la verdad y el santuario y clavaría su estandarte en esta tierra, también escucha una promesa alentadora. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario Daniel iba a ser purificado, de acuerdo a Daniel 8:14. La purificación del santuario implicaba ¿qué, hermanos? Implicaba la restauración de las verdades de Dios que Satanás, por medio del cuerno pequeño o el poder papal, se había encargado de echar por tierra. Ustedes ven, estas son notas que yo voy poniendo allí. Cuando ustedes vean el círculo pequeño al lado, es una nota de este servidor para hacerle énfasis a lo que yo estoy diciendo. Cuando ustedes vean una declaración entre comillas, esa es una declaración del espíritu de profecía. O sea que el santuario, la purificación del santuario implicaba ¿qué? La restauración de las verdades que Satanás había echado por tierra por medio de ¿quién? Del cuerno pequeño. Esas verdades, oigan bien, serían nuevamente rescatadas del error y llevadas al mundo por un pueblo que Dios mismo levantaría en el tiempo del fin, al final de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. ¿Alguno de ustedes ha estudiado la profecía de las 70 semanas? Todos la hemos estudiado. ¿Ustedes sabían que hay maldiciones, hay 3 maldiciones rabínicas sobre los que traten de computar a Daniel capítulo 9? Escuchen estas maldiciones, mis queridos hermanos. Todos aquellos que traten de estudiar Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, van a recibir supuestamente estas 3 maldiciones rabínicas. Dice, un sabio dijo, que la maldición del cielo caiga sobre aquellos que calculen la fecha del advenimiento del Mesías y así crear inquietud política y social entre el pueblo. Ahí está la primera maldición. Segunda maldición, que los huesos y las manos de los dedos se pudran y se descompongan de aquel que dé vuelta a las páginas del libro de Daniel para averiguar el tiempo de Daniel 9, 24 al 27 y que su memoria se pudra de la faz de la tierra para siempre. La profecía contenida en Daniel 8:14 comienza con ¿qué, hermanos? Con el edicto de Daniel 9:24. ¿Qué dice? 70 semanas están determinadas, o sea, cortadas en hebreo, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar ¿qué cosa? La prevaricación y poner fin a ¿qué? Al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir ¿a quién? Al santo de los santos. La primera parte de esa profecía bíblica tiene que ver con el pueblo de Israel, con el pueblo judío y con la ciudad santa, que es la ciudad de Jerusalén. Allí en ese primer periodo de tiempo de 70 semanas o 490 años, en otras palabras, iba a aparecer ¿quién? Iba a aparecer el Mesías. ¿Quién es el Mesías, queridos hermanos? Cristo Jesús. Cristo Jesús cuando viniera iba a poner fin a ¿qué? Al pecado, iba a expiar ¿qué cosa? La iniquidad y traer la justicia perdurable. Aunque el periodo profético es de 2300 años, Dios cortaría de ese periodo la cantidad de ¿cuántos? De 70 semanas o 490 años, porque estaban destinados solo para la nación judía y la ciudad de Jerusalén. Ya dijimos, durante ese tiempo, ese periodo, iba a aparecer el Mesías. Nosotros conocemos ese periodo profético, lo hemos estudiado. Vamos a, brevemente, en pocas palabras, esto es un repaso nada más. Vamos a hablar de la división de las 70 semanas. ¿Cuándo comenzaría a correr este periodo de tiempo profético? Daniel 9:25 lo dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe habrá ¿cuánto? 7 semanas, la primera parte, o sea 49 años. Primer periodo profético, mis queridos hermanos. Esto es un repaso. 7 semanas o 49 años comienzan a correr con la firma del edicto por el rey Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C., para restaurar y edificar ¿a quién? A Jerusalén. Estos primeros 49 años concluyen en el año 408 a.C. Todos nosotros conocemos eso. Esto es un repaso nada más. Daniel 9:25, la segunda parte. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí está el segundo periodo profético. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Segundo periodo profético. Las 62 semanas o 434 años, que es lo mismo, comienzan a correr en el año 408 a.C., cuando termina la edificación de Jerusalén, hasta la llegada del Mesías, príncipe, que toma lugar en ocasión de su bautismo en el río Jordán y el comienzo de su ministerio terrenal con su ungimiento por el Espíritu Santo. Recuerden que el Mesías iba a ser ungido. Este tiempo se cumplió ¿en qué año? En el año 27 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 27, mis hermanos? Cristo es bautizado. Miren bien, de acuerdo al diccionario de hebreo, de Strong's, la palabra en hebreo para Mesías es Mashiach. Y Mashiach significa ungido, Mesías o ungir. O sea que iba a venir el Mesías, iba a ser ungido de acuerdo a la profecía de Daniel. ¿Qué sucedió cuando Cristo aparece? Él llegó al río Jordán, hermanos. Todos nosotros conocemos esos textos. Mateo 3:13 nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos se abrieron y vino ¿qué cosa? El Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es el ungido. Este es el ungido que profetizó Daniel. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Jehová mismo dio testimonio, hermanos, de que Jesús era el Mashiach, era el Mesías profetizado en Daniel capítulo 9, lo que estamos estudiando. Mire lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, nos dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Para que Cristo pudiese hacer la obra que él vino a hacer en esta tierra, tenía que haber sido ungido con el poder del Espíritu Santo. ¿Y en qué momento fue ungido? ¿En ocasión de qué? De su bautismo, en el año 27 después de Cristo. Noten qué sucedió después de que Cristo fue ungido. Marcos 1, 14 y 15 nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo sea ¿qué? ¿Cuál tiempo, hermanos? La profecía de Daniel 9:25, en otras palabras, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Cristo estaba cumpliendo exactamente el tiempo de la profecía de Daniel 9:25, que iba a venir el Mashiach, que iba a venir el Mesías, que iba a ser ungido, y Cristo fue ungido por el poder del Espíritu Santo. El mismo Padre en el cielo da testimonio audiblemente de que Jesús era su Hijo amado, era el ungido que había de venir en cumplimiento de dicha profecía. Pero ¿qué dice Daniel 9:27? Y por otra semana, o sea, por 7 años, confirmará el pacto con muchos. Ahí vemos el tercer periodo profético, mis queridos hermanos. En una semana, o sea, 7 años, confirmaría el pacto con su pueblo judío. Esa semana abarca del año 27 después de Cristo al año 34 después de Cristo.
¿Qué sucedió, hermanos? Ahí si ustedes ven comillas, ve que ahí aparecen las comillas. Eso ya no es un comentario mío, es una cita del Espíritu de Profecía. Dice, la semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo, que se extendió del año 27 al año 34 después de Cristo, Cristo, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio, especialmente ¿a quiénes? A los judíos. Conflicto de los siglos, página 375. ¿Por qué? Porque la profecía bíblica, Daniel 9:27, lo acabamos de leer, decía, por una semana iba a confirmar el pacto con su pueblo. Pero su pueblo terminó, ¿qué cosa? Rechazándolo. ¿Por qué? Porque así lo dice Daniel 9:27. Leamos, por favor. Daniel 9:27 dice, a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de esa última semana, mis queridos hermanos, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Todo esto es un cumplimiento profético, valioso, que nos confirma, hermanos, de que la palabra de Dios no es un libro común, no es un libro cualquiera. A mí una señora me dijo una vez, la Biblia fue escrita por hombres. ¿Quién sabe lo que ellos escribieron ahí? No, hermanos, la Biblia fue escrita así por hombres, pero inspirada por el Espíritu de Dios. Y Dios decía claramente que a la mitad de la semana, o sea, de esa última semana que cubrían del año 27 al año 34, a los 3 años y medio después, porque la mitad de 7 es 3 y medio, iba ¿qué cosa? Iba a morir el Mesías, iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Vemos el cuarto periodo profético allí representado. A la mitad de esa semana, o sea, 3 años y medio después de su bautismo, se le quitaría la vida al Mesías. Este evento tomó lugar ¿en qué año? En el año 31 después de Cristo. 3 años y medio después de su bautismo, mis queridos hermanos, Cristo está entregando su vida por nosotros en la cruz del Calvario, tal y como estaba profetizado en Daniel capítulo 9. Noten lo que sucedió. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. ¿Por qué? Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En sus últimos segundos de vida, Cristo expresó esas palabras. Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 50 y 51 nos dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó, ¿qué? En dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué se rasgó el velo del templo? A la mitad de la semana hará cesar, ¿qué cosa? La ofrenda y el sacrificio. En el templo se llevaban a cabo los sacrificios de animales. Se mataban los corderos. Se sacrificaban como fue prescrito por Dios en ocasión del pueblo de Israel en el desierto. O desde antes, desde los días de Adán y Eva, Abel, Caín y Abel. Ese sacrificio, ese cordero, simbolizaba el cordero de Dios que iba a venir a este mundo. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y dice consumado es, el velo del templo, mis queridos hermanos, se rasga desde arriba hasta abajo. Eso significaba que la ofrenda y el sacrificio había terminado. Ustedes y yo no necesitamos ya sacrificar un cordero para obtener el perdón por nuestros pecados. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya murió en tu lugar y en mi lugar. Tenemos que ir a Él. Amén. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? El Cordero, hermanos. Él es fiel y justo para perdonar mis pecados, tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que Satanás conoce todos estos textos bíblicos. Por eso iba a echar por tierra la verdad del santuario. ¿Por qué? Porque la verdad del santuario celestial enseña de que hay un gran sumo sacerdote en el cielo. Que traspasó los cielos, hermanos. Hebreos 8, 1 y 2. Que levantó el santuario no hecho por manos de hombres, sino el verdadero tabernáculo. Ese sumo sacerdote está allí intercediendo por ti y por mí. Está listo para perdonarte. Está listo para restaurarte. Pero ¿qué ha hecho Satanás a través del cuerno pequeño? Ha establecido la confesión auricular. Tú ve y confiésate con un sacerdote. Él también tiene el poder para perdonarte tus pecados.
Ve y cruza una determinada puerta santa allí en Roma y todos tus pecados serán absueltos. Todo es un atentado, hermanos, en contra de la verdad del santuario. Y el pueblo de Dios no se da cuenta, no lo ve, no lo predica al mundo. Porque está dormido. Hasta las celdas de las prisiones fue declarado por Francisco que servían como puerta santa. Eso es blasfemia, hermanos. El mundo lo ve y nadie dice nada. Nadie levanta la voz de alarma. ¿Dónde está el remanente que Dios levantó en esta tierra para levantar nuevamente todas esas grandes verdades? Hechos 7, 58 y 59, noten cómo dice. Y echándole fuera de la ciudad, o sea, Esteban, le apedrearon por orden del Sanedrín judaico, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estaba joven Saulo, llegó a ser Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué estamos leyendo estos textos? Ustedes dirán, bueno, las 70 semanas o 490 años de Daniel 9:24 concluyeron en el año 34 después de Cristo, o sea, 3 años y medio después de la muerte de Cristo en el Calvario. En dicha fecha, por decisión del Sanedrín judaico, oigan bien, esto es una cita, está entre comillas, la nación judía selló su rechazamiento del evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, al no estar más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado ¿a quién? Al mundo. Conflicto de los siglos, página 375. Ese mensaje de salvación Dios te lo ha dado a ti ahora. Y si tú y yo no hacemos nada por dar ese mensaje al mundo, el Señor nos va a quitar el candelabro y se lo va a dar a otros que sí quieran hacer la obra. Pregunta: ¿cuál fue la causa del por qué Dios desechó al pueblo de Israel al final del tiempo profético de las 70 semanas? Vamos a ver qué nos dice el deseado de toda la gente. Preste mucha atención, ya estamos terminando. Vamos a leer unas cuantas citas más y terminamos. Mire lo que dice la sierva del Señor, deseado de todas las gentes. Dice: sin embargo, Dios había elegido ¿a quién? A Israel. A Israel. Lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, lo que más Satanás odia, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación ¿para quién? Para el mundo. Debía revelar a Dios ante los hombres. El deseado de toda la gente es página 19, ese era el plan de Dios. Si al periodo profético de Daniel 8:14, o sea, 2300 años, le restamos 70 semanas, o sea, 490 años, nos queda aún un periodo de ¿cuánto? 1810 años. Este periodo restante, queridos hermanos y hermanas, comenzó a correr en el año 34 después de Cristo, al final de los primeros 490 años. Durante ese periodo de tiempo restante, oigan bien, se establece el poder del cuerno pequeño en esta tierra, tal y como lo decía Daniel 7:25, o sea, el poder del anticristo. Si contamos del año 34 después de Cristo, 504 años más nos llevan al año ¿qué? 538 después de Cristo. ¿Qué sucedió en ese año? Satanás nuevamente vuelve a enarbolar su bandera de rebelión y apostasía. Mire lo que dice la mensajera del Señor. En el siglo VI, o sea, en el año 538 después de Cristo, el papado concluyó ¿por qué? Por afirmarse, por clavar su estandarte en esta tierra. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar ¿al quién? Al papado. Entonces, mis queridos hermanos, empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis, el conflicto de los siglos, página 58. Todos conocemos esas citas. Sigue diciendo el conflicto: los 42 meses
y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Cristo y debían terminar ¿en qué año? En 1798, Conflicto de los Siglos, página 309. Queridos hermanos y hermanas, después de los 1260 años, 1260 de supremacía papal que concluyeron en el año 1798, 46 años antes del final del periodo profético de Daniel 8:14, Dios comienza un movimiento en Europa y luego en Norteamérica que daría luz al movimiento adventista, el que restablecería las verdades que Satanás a través del papado había echado por tierra. Termino con esta declaración. Si quieren terminar este estudio, yo voy a estar aquí. Aquellos que puedan venir, podemos hacerlo. Si no, el próximo sábado. Termino con esta declaración en el conflicto de los siglos. Escuchen cómo dice. Así como en el caso de la gran reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América, hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada, hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. Dios empezó a levantar un movimiento en esta tierra. Ya cuando estaba terminando el periodo del poder del cuerno pequeño, tal y como lo decía Daniel 7:25. Mire cómo termina la declaración. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Conflicto de los siglos, página 405 y 406. Desde 1826, ¿desde qué año, hermanos? El mensaje del advenimiento empezó a ser predicado en Inglaterra. Pero en este país, el movimiento no tomó forma tan definida como en los Estados Unidos de Norteamérica. No se enseñaba tan generalmente la fecha exacta del advenimiento. Pero la gran verdad de la próxima venida de Cristo en poder y gloria fue extensamente proclamada, o sea, en todo el territorio norteamericano. El mensaje que fijaba el año 1844 como fecha de la venida del Señor, fue también proclamado en Gran Bretaña. Circularon profusamente las publicaciones adventistas procedentes de los Estados Unidos. Se reimprimieron libros y periódicos en Inglaterra. El conflicto de los siglos, página 411. Jesús, el Señor, ya estaba levantando un movimiento. Como producto de ese movimiento aquí en Norteamérica, que es donde tuvo más fuerza y más auge, más poder que en Inglaterra, surge el movimiento adventista. William Miller, Guillermo Miller. De eso vamos a estar hablando en la segunda parte de este estudio. Pero Satanás, mis queridos hermanos, oigan bien, que conocía muy bien este periodo profético y el cumplimiento de las profecías de Daniel 7:25 y de Daniel 8:14, comienza a levantar un movimiento religioso y apóstata para contrarrestar la verdad de Dios. ¿Qué movimiento levantó Satanás? Más o menos alrededor del periodo profético del cumplimiento de Daniel 7:25 y de Daniel 8:14. Lo estaremos viendo en la segunda parte de este estudio. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Saben por qué? Porque ahí usted se va a definir si usted es o no miembro de este remanente para el tiempo del fin. Usted tiene que tomar una decisión, mi querido hermano o hermana. No podemos seguir entre dos aguas. Tenemos que definirnos por la verdad, por el estandarte de la verdad,
o unirnos entonces a la rebelión. No hay término medio. En los días de Daniel no hubo término medio. Nabucodonosor le dice a esos 3 jóvenes hebreos, si ustedes no se postran y adoran la imagen que yo he levantado, serán echados al horno de fuego ardiente. O sea, no había término medio. O ser fieles a Dios o no. En los días del tiempo del fin se va a levantar una imagen nuevamente aquí en Norteamérica. La imagen de la bestia. ¿Seremos fieles al Señor o no seremos fieles? No va a haber un término medio. Usted tiene que decidirse hoy, hermano, antes de que ese tiempo llegue. No mañana, no el mes que viene, no el año que viene, es ahora. Tenemos que definirnos si vamos a estar de parte de la verdad o no estar de parte de la verdad. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a ir de rodillas para terminar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, tal vez desconocemos mucho de esta historia que hemos hablado en el día de hoy. Tal vez, Señor, no estamos, tal vez podemos decir, eso no es importante saber toda esa historia. Pero sabemos que nosotros tenemos que saber por qué hoy nosotros somos adventistas del séptimo día. ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Por qué creemos en las verdades que Dios le dio a esta iglesia? Tenemos que saberlo. Si todavía no lo sabemos, significa, Señor, de que, como dice la sierva del Señor, ¿será que tal vez necesitamos ser cortados de Israel entonces? Por favor, Padre Celestial, ayúdenos a comprender el mensaje para este tiempo del fin, a entenderlo, a vivirlo, para que cuando llegue el tiempo de prueba, nosotros podamos estar listos para estar de pie de parte de la justicia y de la ley moral de Dios. Padre Celestial, sabemos que el enemigo de las almas odia a un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, de acuerdo a Apocalipsis 12:17. Y lo odia mucho porque precisamente Satanás odia la ley moral de Dios. Y como hemos visto en este estudio en el día de hoy, y es por eso que Satanás fue expulsado del cielo, porque se rebeló en contra de esa ley moral. Padre, ayúdenos a permanecer firmes y fieles. Queremos mantenernos firmes y fieles cuando venga ese tiempo de prueba que ha de venir sobre el mundo, sobre este país de Norteamérica. Queremos levantar nuevamente la bandera, el estandarte que Dios le ha dado a esta iglesia, que es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Padre, yo quiero pedir una bendición muy especial por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que usted nos ayude a darnos cuenta de cuán importantes tenemos que estar unidos hoy, más que nunca, para proclamar estas grandes verdades a un mundo que no las conoce. Por causa de ello, Señor, vamos a ser perseguidos, vamos a ser proscritos, vamos a ser vistos como lo peor de lo peor, enemigos de la unidad, de la paz. Pero Padre, ayúdenos a no doblegarnos ante las amenazas de Satanás por medio de sus agentes que ha de tener en este tiempo del fin. Los gobiernos seculares, las iglesias apóstatas, todos esos son los instrumentos que usará Satanás para tratar de remover nuestras conciencias, para que nosotros desistamos de predicar este último mensaje al mundo que no lo conoce, Señor. Por favor, danos el poder de su Santo Espíritu. Acompáñanos el resto de este santo sábado. Lo rogamos y lo pedimos y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.